Vamos con el primer tema del día. En la mayoría de los casos, el principal síntoma es la convulsión y se manifiesta con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores de 60 años. Esto lo asegura el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del país. Se trata de una enfermedad caracterizada por crisis debido a descargas neuronales desordenadas y excesivas. Estamos hablando de la epilepsia. Te presento más datos y regresamos a platicar con nuestro especialista. La epilepsia es un trastorno cerebral que ocurre cuando las neuronas envían señales erróneas al cuerpo, lo cual provoca convulsiones repetitivas e impredecibles. La Organización Mundial de la Salud señala que actualmente hay cerca de 50 millones de personas que padecen epilepsia, además de que el 80% de los pacientes viven en países de bajos ingresos. Esta enfermedad puede ser producto de un trastorno mental, una lesión cerebral, aunque también puede generarse por un accidente cerebrovascular, demencia o daños en el tejido cerebral al nacer. Los síntomas de la epilepsia incluyen confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o sensación de miedo y ansiedad. Generalmente, las crisis epilépticas comienzan entre los 5 y 20 años, aunque también hay una alta probabilidad de que se presenten en adultos mayores de 60 años, especialmente cuando existen antecedentes familiares. A diferencia de otros trastornos cerebrales, las convulsiones provocadas por la epilepsia pueden controlarse por medio de un tratamiento con fármacos de fácil acceso, el cual puede suspenderse después de 2 o 5 años de éxito. Heraldo Media Group. Y bien, para dar paso a platicar sobre este tema y entrar a detalle para que conozcas más sobre la epilepsia, quiero darle la bienvenida al doctor Alfredo Rodríguez García. Él es médico cirujano, es neurólogo clínico, neurofisiólogo y también es miembro de la Academia Mexicana de Neurología. Doctor Alfredo Rodríguez, bienvenido. Gracias por platicar con nosotros en Código Salud. Muy buenos días. Gracias a usted, buenos días. Gracias, doctor. Platíquenos acerca de la epilepsia. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál, es la característica más común que tiene esta enfermedad neurológica? ¿Y por qué da? La epilepsia es una enfermedad cerebral que se manifiesta por distintos síntomas. Lo que más llama la atención a la población es la presencia de convulsión, pero la mayoría de las crisis epilépticas no convulsionan, sino se van a iniciar con manifestaciones sensitivas, motoras, que dependiendo del área del cerebro que esté descargando y la función que tenga esa área cerebral, va a depender el síntoma o signo que presente. Pero lo más característico es que haya presencia de algún movimiento muscular, algún movimiento de una extremidad o movimientos de la cara, o generalmente lateralizados, lo que llama la atención y que ese movimiento se dice que es una convulsión. Ahora, son movimientos involuntarios. Finalmente la persona está manifestando esta reacción a nivel de su cuerpo, pero no es algo que desee tener ni desea hacer. Es incontrolable para la persona, ¿cierto? Sin duda, son crisis que tienen una duración aproximada de 20 a 40 segundos, involuntarias, que tienden a ser repetitivas. La epilepsia es una enfermedad crónica, recurrente, que si se diagnostica en forma temprana y se da un tratamiento adecuado, bueno, pues se controla pronto. De otra forma, la frecuencia de crisis se va incrementando. Y decíamos que la mayoría de las crisis no son convulsivas, por eso es que un buen número de estas manifestaciones pasa desapercibido por el médico que no tiene experiencia. Hay rigidez, por ejemplo, hay personas que pueden manejar en algún momento no una convulsión con la característica con la que conocemos una convulsión, sino, por ejemplo, rigidez, espasmos específicamente, que quizá eso hagan pensar a una persona que no tienen otra cosa y por eso no vayan al médico de manera inmediata. Bueno, va a depender de la edad y del tipo de crisis. La rigidez, o más que rigidez, puede haber, lo primero es un movimiento involuntario de una extremidad, decíamos, o de dos extremidades, mano y pierna, o movimientos focalizados a la cara, también lateralizados, a la mitad de la cara o a la lengua o alrededor de la boca, o movimientos de los ojos. Involuntarios
Y son crisis que suelen tardar segundos, Ujú. 20, 30, Y 40 después se segundos. quitan y la persona como si nada. Se quita y la persona como si nada, pero durante ese evento, pues obviamente hay angustia y esto tiene a ver, el corazón, hay palpitaciones, hay palidez facial, hay una cara de sorpresa porque obviamente no sabe el paciente qué le está sucediendo a su cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué la ocasiona? ¿Qué la ocasiona? Decíamos que depende de la edad. Para fines prácticos podemos dividirla en dos grupos. Aquellos grupos en los cuales no se encuentra en el estudio de resonancia o tomografía cerebral y aún en el electroencefalograma, no se encuentra una anormalidad anatómica, estructural, eso se llamaría una epilepsia primaria o idiopática, en las cuales el factor herencia es importante. Y la secundaria o sintomática en aquella en la que hay una lesión estructural demostrable, ya sea que tenga una malformación estructural de la corteza cerebral o otra parte del sistema nervioso. Y en este caso, doctor, la segunda característica que nos da de la epilepsia tiene que ver, por ejemplo, hay una malformación, hay, digamos, factores externos, además, por ejemplo, de la primera causa o la primera característica o tipo de epilepsia que nos dice que sí está involucrado el factor genético, se entiende. Pero la segunda, por ejemplo, que se encuentran estas, digamos, alteraciones a nivel del cerebro y todo eso, ¿hay factores externos que pueden coadyuvar para que una persona manifieste este tipo de padecimiento? Es decir, durante la gestación, no sé, quizá el consumo de alcohol, tabaco, drogas, etcétera. ¿Hay un factor ligado? No se ha demostrado como tal, se presume nada más, ¿no? Que, por ejemplo, la falta de sueño, el insomnio, sea el no dormir sus horas o el alcohol, pueden precipitar o favorecer la aparición de crisis en un paciente que ya está predispuesto o que ya la sufre, ¿no? Ajá. Pero que esa sea la causa, no es así, ¿no? Hasta el Simplemente momento. la focalizan ustedes, la diagnostican y comienza el tratamiento. Simplemente se diagnostica, lo más importante es diagnosticarla, ¿no? Porque le decía que como son tantas variantes, un buen número de ellas en un inicio es difícil diagnosticarlas por alguien que no tiene suficiente experiencia. Y se puede llegar a confundir, ¿no? Incluso hay gente, me imagino, un mal diagnóstico sería Parkinson, debido a que existen movimientos involuntarios. Un mal diagnóstico. Sí hay varias situaciones como un síncope, Ajá. como problemas cardiovasculares o pacientes histéricos. Puede confundirse o en niños, por ejemplo, el espasmo del sollozo, Ajá. puede confundirse con una crisis. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo se realizan los exámenes para determinar si una persona tiene o no tiene epilepsia, doctor? Bueno, lo primero es una historia clínica minuciosa, en el cual dices, bueno, en un paciente que presenta crisis que duran 20 a 30 segundos, que son repetitivos, que se acompaña de manifestaciones, decíamos, autonómicas como la palidez facial, la cianosis peribucal, las palpitaciones, la angustia, sumado a la manifestación más importante. Por ejemplo, si un paciente presenta en forma involuntaria movimientos de los músculos de la hemicara, pues se va a angustiar porque, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, eso se va a repetir. Decíamos, inicialmente vamos a poner una crisis por mes, o 2 crisis por mes, pero si no se diagnostica como tal, entonces va a aumentar en frecuencia con el tiempo, o va en forma secundaria, cuando presenta esa crisis, segundos después presenta pérdida de la conciencia y entonces cuando dice, pues esa es su epilepsia, tiene ataques. Ajá, exactamente, que es muy común decir la palabra ataques, ¿no? Tiene ataques. Ataques. Pero, sí, porque vemos convulsionar. No es la característica principal, ya nos lo indica usted, pero sí hay muchas personas que si identificamos, quienes saben identificar o tienen idea o han escuchado hablar de un epiléptico, una persona con epilepsia, sí, pues la característica general pues es un ataque, por decirlo así. No necesariamente es así. No necesariamente, por eso decíamos, si se diagnostica la manifestación clínica esta repetitiva, que decíamos que tarda esos segundos, bueno, pues inmediatamente dice, no es una manifestación epiléptica.
pero con frecuencia se diagnostica hasta que el paciente pierde el conocimiento Ya. y convulsiona, Ajá. ya sea en forma del hemicuerpo o una extremidad, o pierde la conciencia y entonces tiene una crisis ¿Cuáles generalizada. son los riesgos, doctor, en este aspecto? Por ejemplo, me imagino que hay muchos mitos, hay muchas cuestiones todavía que no aterrizan perfectamente en nuestro país en cuanto a información real para poder identificar a una persona con epilepsia. ¿Cuántas personas pueden confundir esto con una persona poseída, no sé, hasta cuestiones del demonio, etcétera? Porque sí hay casos. Sí hay evidencia Sí. de personas que confunden todo esto y lo dirigen más a creencias, a mitos, a leyendas urbanas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el riesgo de que no se atienda a una persona y cómo trabajar en esta parte para evidenciar que se trata de un asunto clínico y no meramente por un mito? Decíamos que dentro de las variantes de crisis hay un capítulo que se llama crisis parciales complejas. Y esas crisis parciales complejas se llaman complejas porque la manifestación más importante son la presencia de alucinaciones o percepciones anormales Ujú. de una situación. Esos pacientes tienen una pérdida de conocimiento de segundos, se desconectan y pueden estar alucinando, tener alucinaciones visuales o alucinaciones auditivas, o alucinaciones gustatorias, que una persona que no tiene suficiente información puede pensar efectivamente que está poseída, Ajá. que algo está mal, o simplemente van a pensar que es un paciente que tiene un problema psiquiátrico, está Ajá, loco, ¿no? Que está loco, sí, Sí. exactamente. Sí, porque todavía hay esas creencias, doctor, Ujú. definitivamente. Ahora, si esas crisis pueden repetir, cuando ya no han sido diagnosticadas, pueden repetir, por ejemplo, en una hora 2, 3 veces. Entonces viene un cuadro confusional durante ese periodo Ajá. y puede caer en una mayor cantidad de crisis y entonces desarrollan un cuadro confusional de horas o 10. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Qué riesgos tiene esa persona? ¿Se puede hacer daño? ¿Se puede morder? ¿Se puede ahogar? Ya nos dice que hay casos que pierden el conocimiento, se desmayan, pueden desmayarse por segundos. Sí. ¿Cuáles son los riesgos que presenta una persona así? Bueno, los riesgos son distintos dependiendo del tipo de crisis. Si es una paciente con crisis parciales complejas, como decíamos, bueno, pues puede ser confundida y llevarse a un lugar psiquiátrico porque piensan que está loco, está poseído, ¿no? Cuando un paciente tiene una crisis generalizada tónico-clónica, que se pierde conciencia y se tiene contracciones, lo que puede pasar es que se fracture, sufre fracturas de los hombros o fracturas de los maxilares por la contractura. A nivel que sufre. cervical también está A el nivel riesgo, ¿verdad? cervical Ajá. también. O llega a caer y en las caídas pues tiene fracturas múltiples. Claro, se puede pegar en la cabeza, Sí. etcétera, etcétera. O puede en la calle, pues si eso sucede, tener una situación más complicada. En este aspecto, doctor, me quiero detener antes de que nos platique cómo es el tratamiento, si la epilepsia se cura, no se cura, solo se trata. ¿Qué tiene que hacer la familia? Ayúdenos a entender, explíquenos un poquito, porque sí ha habido casos de personas que han visto a otras personas convulsionarse en la calle y no saben qué hacer. Hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, hay que recostarlos, ponerlos boca abajo, ponerlos boca arriba. ¿Qué tan cierto es ponerles una pluma, un lapicero en la boca? ¿Funciona, no funciona? Ayúdenos a entender qué se puede hacer cuando estamos ante la presencia de una persona que tiene epilepsia y vemos un ataque. Bueno, cuando se ve a una persona que está convulsionando, hay que ponerla de lado. Nada más. De lado. De lado. No es conveniente ponerle ningún objeto en la boca. Ajá. Porque va a fracturar los dientes. O quien le meta los dedos, pues le va a trozar los dedos. Le va a Nada en dañar la los boca. dedos. Nada en la boca. Absolutamente nada. Nada. Solamente ponerlo de lado y esperar a que pase el evento. Y si es una crisis única, bueno, pues va a estar medio confuso unos 5 minutos el paciente y ya después normal. Normal. Excepto que reaparezca una crisis enseguida, entonces ese paciente tiene posibilidades de desarrollar lo que se llama un estado de mal epiléptico, es decir, que va a aumentar la frecuencia de crisis y necesita hospitalizarse porque necesita intubarse y ponerle oxígeno y todas las... Claro, en lo que a lo mejor lo ponemos de lado, lo recostamos de lado. ¿Qué hace el hecho de que una persona con una convulsión así, doctor, esté de lado y a lo mejor eso le ayude?
que no se ahogue con su saliva y Ok. que no se le vaya la lengua hacia atrás y eso le obstruye las vías respiratorias. Perfecto, eso es bien importante, qué bueno que hace la aclaración, doctor, para tener en cuenta eso. O sea, de entrada, ponerlo de lado, bien importante no meterle absolutamente nada en la boca y también hablarle a los servicios de urgencia. En ese Hablar del momento. servicio de urgencia, sí, y vamos, si tiene corbata, pues aflojarle la corbata, Aflojarle aflojarle la la ropa corbata. para que pueda respirar con facilidad. Exactamente, doctor. ¿Hay tratamiento para esto entonces? El tratamiento es farmacológico y se necesita experiencia para tratarlos. Primero para diagnosticarlos y luego para tratarlos. Entonces, el 70% de los epilépticos se controla bien en manos expertas. Ujú. El 30% cae en otro capítulo de epilepsia que se llama epilepsia de difícil control o epilepsia refractaria. Ese paciente va a necesitar más de 2-3 fármacos antiepilépticos y debe tener mucha experiencia el neurólogo para poderla controlar. Son ¿Los de fármacos pacientes. qué hacen, doctor? ¿Qué controlan los fármacos? Las neuronas que están enfermas, la población neuronal, tiene un desequilibrio entre los electrolitos que tiene dentro de las neuronas y fuera de la neurona, o sea, dentro de la célula, afuera de la célula. Entonces lo que hace el medicamento es equilibrar esos iones, sodio, potasio, calcio, ¿no? Para que estabilice la actividad bioeléctrica que está transmitiendo la célula. Es decir, el fármaco, el tratamiento lo que va a reflejar es disminución en los eventos epilépticos. Definitivamente al estabilizar la función neuronal, al estabilizar la función de la membrana neuronal, eso hace que la transmisión eléctrica sea la adecuada y no esté descargando como está sucediendo cuando se puede registrar en un electroencefalograma. Al disminuir los eventos, una persona, por ejemplo, que puede tener varias convulsiones en el día, por poner un ejemplo, disminuye de manera importante en un porcentaje mayoritario o desaparecen por completo mientras esté bajo el tratamiento. Cuando le decíamos que el 70% de los pacientes bien medicados, bien tratados, se va a desaparecer en el 100% las crisis. Muy bien. Y se da un tratamiento un mínimo de 3 a 4 años después de la última crisis que haya tenido. Tiene que seguir con su tratamiento. Tiene que ser muy ordenado. Así ya no presente crisis. Así ya no presente crisis. Tiene que Decía, continuar. A partir de la última crisis, Ajá. que no tenga crisis 3, 4 años, ese será candidato a quitarle el medicamento hasta ese entonces, siempre y cuando sea una epilepsia idiopática. Quiere decir que su resonancia o tomografía cerebral sean normales y el electroencefalograma ya sea normal. ¿Y ahí se puede hablar de una cura o el tratamiento fue tan efectivo que se tiene 100% controlado el paciente y hay riesgo que regresen las convulsiones? Un porcentaje alto va a curarse. Ajá. Y quizá un 20% va a reaparecer, dependiendo de a qué edad le aparecieron las crisis y del tipo de crisis que padeció. Si esa crisis le apareció en los primeros años de edad, sobre todo en los primeros meses, la posibilidad de que le reaparezcan va a ser alta. Va a ser alta. Y si el daño cerebral que tuvo en ese entonces es importante, por ejemplo, si tuvo una meningitis, una encefalitis, un traumatismo severo que le dejó lesión, la posibilidad de que le reaparezcan son mayores. Por eso el tratamiento prácticamente es a largo plazo, ¿verdad, doctor? En la mayoría de los casos. Decíamos que si reaparece es de por vida. Es de por vida, Sí. definitivamente. Pues doctor Alfredo Rodríguez García, médico cirujano, neurólogo clínico y miembro de la Academia Mexicana de Neurología, yo le agradezco mucho su presencia aquí en el programa para platicar de este tema tan interesante y sobre todo para que la gente sepa qué hacer en caso de que tenga un familiar o conozca a alguien, y bien importante las recomendaciones que nos hizo ante la presencia de una persona que se está convulsionando en un lugar público. Doctor, le agradezco su presencia en Código Salud. No se levante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un excelente miércoles. Muchísimas gracias.